Habíamos visto estabilidad de cuerpos parcialmente sumergidos, para lo cual íbamos a emplear esta ecuación que estamos viendo acá, que se llama la ecuación de la altura metacéntrica, y la cual nos permitía pues saber si un cuerpo era estable o no lo era, ¿no? Esta expresión. Realmente quien me da la estabilidad pues es esta distancia mb, donde está incluido el momento polar de inercia, que es el que estamos viendo acá, cuya expresión más reducida la teníamos acá, ¿no? Esta de acá. La distancia gb es la distancia pues del centro de gravedad del cuerpo al centro de gravedad de la parte sumergida. Esto va a ser siempre posible de calcular. El volumen de la parte sumergida también, ¿no? Son prácticamente los tres de acá van a ser sencillos de calcular, que ya lo saben hacer ustedes. Lo que va a cambiar simplemente esta distancia mg es el momento polar de inercia respecto al eje y, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser esto? Pues eso viene a ser esto, ¿no? Cuando yo tengo el cuerpo que está flotando, ¿no? Va a ser muy sencillo calcular eh, este centroide. Va a ser sencillo calcular el centro de gravedad de la parte sumergida. Por lo tanto, esta distancia la van a poder ustedes calcular, esta distancia, desde G hasta B. El volumen de la parte sumergida, es decir, todo esto que está sumergido, también va a ser sencillo de calcular. Pero en lo que tienen que tener cuidado es en el momento de inercia, ¿no? Del área de interfase, que lo vamos a pintar de color mm, celeste, no, azul. Es esta área de interfase, que acá se ve como una línea, pero que realmente es así, ¿no? Este es el área de interfaz. Se va hacia el fondo, ¿no? Porque acá no estamos viendo la vista. Este es mi área de interfaz. ¿Y cómo voy a detectar el área de interfase? Bueno, es la línea que están viendo ustedes acá, ¿no? Es el área común a la barcaza y al aire y al agua que tenemos acá, ¿no? Pero en la fórmula pues hay un término que es esta I, ¿no? Y en esta forma. Y sui. ¿Qué cosa viene a ser este eje? ¿No? Viene a ser esta línea de acá. Acá. Acá hay un punto y que nos va a definir una línea que va a ir hasta el fondo. Esta línea es el eje Y. Este es el eje Y, Y. Justamente si nosotros giramos esta barcaza, ¿no? Así,
estamos viendo al eje Y como un punto. Yo esta barcaza la veo acá y la giro, ¿no? El eje Y, ¿cómo se ve? Como un punto. Ese es el eje que me va a servir para hallar el momento polar de inercia de esta área de interfase con respecto a este eje Y, ¿no? Eso es lo que tienen que tener cuidado a la hora de hallar esta distancia mg, que es la altura metacéntrica, que es la que estamos viendo acá, ¿no? Que me permite, mediante esta expresión, saber si el metacentro está a la izquierda del centro de gravedad o el metacentro está a la derecha del centro de gravedad, ¿no? Tal como lo vemos acá, ¿no? Puede ser que el cuerpo tenga su metacentro ubicado acá, por lo tanto está encima del centro de gravedad, o puede ser que el metacentro se encuentre debajo del centro de gravedad del cuerpo. El signo Gm positivo o Gm negativo me dirá esta condición. Si M está por encima de G, aparece un momento restaurador, quiere decir que el cuerpo es estable. Si M está por debajo de G, la distancia Gm es negativa y aparece un momento que ayuda a volcar al cuerpo. Vimos un ejemplo de aplicación de esto y vamos a ver ahora otro ejemplo que es el que vamos a mostrar a continuación. Ahí lo tenemos. Se trata de un cuerpo que está flotando en agua y tiene una forma caprichosa su parte inferior, ¿no? Tal como lo están viendo. No es como el prisma que vimos hace un momento, sino que tiene pues esta forma, ¿no? Y flota pues en esta posición. ¿Qué datos tenemos? Te dan el peso de este objeto, dice que está hecho completamente de madera, pesa 4.5 newton. Y bueno, ustedes podrían hallar con estas dimensiones el centro de gravedad de este cuerpo, pero para que no es el fin del problema que ustedes se demoren calculando el centro de gravedad del cuerpo. Es por eso que les dicen dónde está, ¿ya? Porque se supone que ya pasaron estática y ya saben hacerlo. Entonces acá el problema, pues le dice, ¿sabes qué? El centro de gravedad está 50 milímetros debajo de esta superficie, la parte más alta del cuerpo, de esta superficie, ¿no? Desde acá hacia abajo, 50 milímetros, ¿no? Ahí se encuentra el centro de gravedad de todo el cuerpo. Todo el alto, recuerden que es 100 milímetros, ¿no? Entonces a la mitad de recorrido, más o menos por acá, estará el centro de gravedad de todo el cuerpo. Es una ayuda, ¿no? Te preguntan si es estable o no es estable. Entonces todo cuerpo tiene pues su parte más larga del cuerpo, ¿no? En este caso es 250 milímetros, entonces tiene lo que se llama un eje longitudinal, ¿no? Este es el eje longitudinal. Siempre en la orientación de la parte más larga del cuerpo, ¿no? Si yo tengo un pescado y lo voy a freír como lo hacen en las truchas, creo, ¿no? Entonces uno lo parte así. Estoy partiéndolo longitudinalmente, ¿no? Estoy cortándolo longitudinalmente, prácticamente lo abro en dos en esa forma. Pero si tengo pues un pan baguette, entonces también puedo partir y hacerme un sanguchón, pues, ¿no? Lo parto longitudinalmente y me queda un sándwich del tamaño del pan baguette. Pero lo normal, pues, en un pan baguette, ¿no? Es que nosotros lo cortemos así, pues, ¿no? En secciones transversales, ¿no? Y esas secciones pues tendrán ejes transversales. Entonces en esta figura
este es el eje longitudinal, el eje que es paralelo a la parte más larga del cuerpo. Y este de acá es el eje transversal. Entonces yo este cuerpo lo puedo mirar desde dos sitios, pues, ¿no? Desde este lado, ¿no? Acá pongo mi ojo. Entonces puedo mirarlo desde acá. Ahí está mi ojito. Y estoy mirando esto, pues, ¿no? Estoy mirando este cuadrado. Eso es lo que va a ver mi ojo. Todo este cuadrado. ¿Y cómo voy a ver al eje longitudinal si es que lo veo de este costado? Lo voy a ver al eje longitudinal, este que está acá, lo voy a ver como un punto. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, primero, como les dije también en la clase pasada, eh, nunca me dan la parte inmersa del cuerpo, ¿no? Tengo que calcularla. Esta parte que está sumergida, no sé cuánto es. Asumo que está más o menos acá. Puedo asumir que esta distancia de esta por acá. Pero el resultado de esta distancia de me dirá, pues, ¿no? Me dirá si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Cuando calcule el valor de D. Y yo asumo que está acá. Entonces, empuje, pues, es el volumen que desaloja este cuerpo. Vendría a ser el volumen de este prisma, este pequeño prisma triangular acá. Y este otro pequeño prisma triangular acá es el volumen desalojado, ¿no? Este pequeño prisma de acá, triangular, pues tiene por área triangular D por D entre 2, o sea, D cuadrado sobre 2, multiplicado por la profundidad hacia el fondo, que es esta distancia, que son 100 milímetros por punto 1. Pero son dos prismas, ¿no? Es este D por D al cuadrado sobre 2 por punto 1, y acá hay otro, D por D al cuadrado sobre 2 por punto 1. La suma de estos dos volúmenes daría D cuadrado por punto 1. Este es el volumen de la parte sumergida, la cual multiplicado por el peso específico me va a dar el peso, pues el empuje, perdón, de este cuerpo, ¿no? Dirigido hacia arriba. El peso del cuerpo, que está hecho de madera, te lo dan de dato, 4.5 newton. Despejo y obtengo esta distancia, ¿no? Esta distancia es 67.73 milímetros. Recuerden que todo el alto es 100, ¿no? Entonces, esto es 50. Tenemos 25, perdón, es esta distancia, ¿no? 25. Entonces, desde acá hasta abajo tengo 75, más o menos por acá está, ¿no? 67.73 milímetros. Coincide lo que yo supuse y por lo tanto está correcto. Bueno, ahora sí, vamos a la estabilidad. Para la estabilidad tengo que decidirme, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde le mido la estabilidad? Miro al cuerpo por acá, así, o lo miro por acá, mi ojito por acá, mirándolo de esta posición, o por acá. Si lo miro por el caso que estamos viendo acá, ¿no? Por este lado, voy a ver un cuadrado, pues, ¿no? 100%. Y si lo miro por acá, voy a ver un rectángulo 250 por 100, ¿no? Eso es lo que voy a ver, ¿no? Así como está acá. Entonces, ya vimos en el problema de la clase pasada, ¿no? Que la parte más inestable es cuando miro por acá.
Es decir, cuando una persona se coloca acá encima, ¿no? Y comienza pues a hacer este vaivén, ¿no? Este es el ojito que está mirando, pues y el que está encima hace esto, ¿no? Comienza a bailar en esta forma, ¿no? Acá. Entonces, como si esto fuera un bote, me paro acá con mis dos pies y comienzo a girar en esta forma, muy probable que me voltee. Entonces, esta es la parte más crítica. En cambio, por el otro lado, por acá, por más que gire y gire con mis dos piernas, va a ser bien difícil que esto se voltee, ¿no? Entonces, la parte crítica es esta, ¿no? Y por ahí empiezo, ¿no? Por la parte que supuestamente debe ser inestable. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver la estabilidad con respecto al eje longitudinal. Es decir, el ojito va a estar por acá, ¿no? Supongamos que está por este lado, ¿no? Y va a haber el 100%, pues acá, ¿no? En su vista espacial, el eje longitudinal lo va a ver así, ¿no? Y el ojito va a estar acá. ¿Qué necesito para analizar la estabilidad viendo de punta el eje longitudinal de este cuerpo? Necesito aplicar la expresión de la altura metacéntrica. La altura metacéntrica, pues, depende de la distancia del centro de gravedad del cuerpo al centro de gravedad de la parte sumergida, depende del volumen sumergido y depende del momento de la superficie de interfase. Como ven ustedes, si yo miro por acá, ¿no? La superficie de interfaces está roja, en la cual pues tengo las dimensiones que están viendo ustedes acá, donde acabo de descubrir que esta inmersión, esta distancia D es 67, ¿no? Y esto también es 67 porque el ángulo es de 45, ¿no? Entonces yo tengo 67 también acá y eso en esta vista sería esta distancia, ¿no? Esto es 67, esto es 67 y acá también tenemos 67. Si a 250 le quito este 67 y este 67 me va a dar 114,54, que es esta distancia. Bueno, vamos a calcular esta altura metacéntrica. Si me sale positivo, quiere decir que es estable. Si me sale negativo, quiere decir que es inestable. Y el valor importante acá es el momento que genera esta superficie roja, ¿no? Que se llama momento polar de inercia, ¿no? Rotando el área alrededor del eje Y. ¿Quién es el eje Y? Porque acá tenemos definida el área. Vamos a rotar esta área alrededor del eje Y. El eje Y es aquel que se ve de punta en el análisis que estoy haciendo. Yo estoy analizando esta estabilidad mirando por acá. Y el eje que se ve de punta es el eje longitudinal. Por lo tanto, el momento o la resistencia a girar de esta área roja será alrededor de quién? Alrededor de este eje longitudinal. El valor que tenemos acá es ese. Pero tal como han visto en estática, cuando yo tengo, pues quiero hallar el momento polar de inercia de esta superficie, puedo hallarlo restando el momento polar de inercia del rectángulo grande menos el momento polar de inercia del rectángulo pequeño, el blanco. Si resto el rectángulo grande menos el rectángulo pequeño, su momento de inercia de ambos, que está acá, voy a obtener el momento de inercia o lo que es lo mismo, la resistencia al giro de esta superficie roja rotando alrededor de este eje longitudinal, cuyo valor sale 11.288.333, ¿no? Esa es la resistencia al giro de esta superficie roja alrededor de este eje longitudinal. ¿Cuál es el momento de inercia del rectángulo grande, ¿no? Con respecto a este eje. Si este es el eje, la base o la B de la fórmula viene a ser
toda esta distancia, ¿no? Que es 250 para el rectángulo grande, multiplicado por 100 al cubo dividido entre 12. Para este rectángulo más pequeño que voy a restar, lo mismo, ¿no? El eje es este, 114 por 100 al cubo dividido entre 12. Y de esa manera obtengo la resistencia al giro de esta superficie roja alrededor de este eje longitudinal, que es lo que necesito para calcular la altura metacéntrica viendo de punta al eje longitudinal, pivotando este cuerpo alrededor del eje longitudinal. Falta calcular la distancia del centro de gravedad del cuerpo a centro de gravedad de la parte inmersa. El centro de gravedad del cuerpo, que es esto, es dato del problema. Dice el problema ahí en el enunciado que la distancia desde acá hasta acá es 50. Y todo el alto es 100, quiere decir que de acá hasta acá es 50 y desde G hasta esta posición es también 50, ¿no? Por lo tanto, esta distancia desde G hasta la parte más baja del cuerpo es 50. La parte inmersa viene a ser este prisma con este prisma. Son dos figuras, ¿no? Y bueno, como este volumen compuesto por estos dos prismas triangulares tiene secciones constantes, entonces el centro de gravedad será el centro de gravedad de este triángulo. El centro de gravedad de este triángulo está ubicado a 2/3 de la distancia D, ¿no? Que es lo que estamos poniendo acá, y la distancia D, ¿cuánto es? 67.73, que es lo que averiguamos igualando empuje con peso. De esta manera tengo esta distancia de 50 desde G hacia la parte más baja del cuerpo, y tengo la distancia de 2/3 por 67,73 desde el centro de gravedad de la parte sumergida hasta la parte más baja del cuerpo. Esto me va a poder definir la distancia GB restando estos dos valores. Me sale 4.847 esta distancia PG. Falta solamente el volumen sumergido, ¿no? La parte inmersa, ¿no? Estos dos prismas, ¿qué volumen tendrían? Lo estamos viendo acá. Primero agarremos un volumen de acá, ¿no? D por D al cuadrado sería D al cuadrado sobre 2, sería el área de este triángulo. Multiplicado por 0.1 hacia el fondo, sería el volumen de este prisma triangular. Sería D cuadrado entre 2 por 0.1. Y acá también tendríamos D cuadrado entre 2 por 0.1. Sumamos los dos y me da pues lo que tenemos acá, ¿no? Acá está el D cuadrado entre 2 por 0.1 multiplicado dos veces, ¿no? Porque para este prisma de acá y para este prisma, el volumen sumergido. Reemplazamos y obtenemos pues que la altura metacéntrica para el caso que estamos analizando es estable, ¿no? Viéndolo el eje longitudinal como un punto. Entonces, si lo analizáramos por el otro lado, con mucha más razón va a salir estable, ¿no? Si por la parte crítica donde, vamos a decir, pensábamos que podía haber inestabilidad, pues por la otra definitivamente va a salir estable, ¿no? Entonces el cuerpo es estable mirándose por cualquier sitio. Lo pueden comprobar y hacer la otra parte y también les va a salir estable. Generalmente cuando tienen un cuerpo siempre analicen primero la parte más crítica, ¿no? O sea, mirando por la parte más angosta, ¿no? Si ahí le sale inestable, entonces ahí hay que chequear al otro lado también por si acaso, dependiendo cuánto sea la medida, para ver si hay inestabilidad por el otro lado. Acá tenemos otro ejemplo de una
viga de madera, ¿no? Que está flotando y quiere saber si hay estabilidad. Dice, ¿cómo es más estable esta viga? Esta viga la hago flotar así, ¿no? Es un cuadrado con su profundidad hacia adentro. O de repente lo hago flotar esta viga de madera en esta forma, ¿no? Lo puedo colocar así. ¿Cuál de las dos es la más estable? Es la pregunta. Analicemos primero el primer caso, ¿no? El caso de la izquierda, ¿no? Eh, bueno, tengo el nivel de líquido que no sé hasta dónde es, H. No sé de dónde es el nivel. Y bueno, eh, esto todavía ya lo he adelantado, pero esta H es la que necesito saber. Vamos a ver ahorita igualando peso con empuje como siempre hacemos para este tipo de problemas, que esta H cae justamente tiene un valor de 10 centímetros y por lo tanto pues el centro de gravedad está en la mitad, ¿no? De 20 y el nivel de inmersión también está justo coincidiendo con este centro de gravedad, ¿no? Pero veamos cómo es que H sale 10, ¿no? Lo tenemos acá. Peso igual a empuje. Peso de la madera, me dan la densidad relativa de la madera. Eso me permite hallar el peso específico de la madera. Y con el volumen de la madera, ¿no? Porque tengo las dimensiones, 20 por 20 y hacia el fondo es 60. Me permite saber cuánto es el peso, ¿no? De todo este cuerpo dirigido hacia abajo. El empuje será pues el peso de lo que desaloja, es esta parte, sería esta H por 20 y por 60 hacia el fondo, ¿no? Ahí está el volumen desalojado. Por el peso específico del agua, tengo una ecuación donde me permite saber cuánto es esta altura, cuánto es esta parte inmersa. No es 8 centímetros, no es 7 centímetros, es 10 centímetros. Por lo tanto, esta altura de inmersión, ¿no? La parte sumergida de este cuerpo, ¿no? Esta parte más alta, la línea de interfase, pasa por el centro de gravedad. Por lo tanto, pues la parte inmersa tendrá ubicado su centro de gravedad a h medios. Si esto es 10, esto será 5, ¿no? Y por lo tanto, pues tendremos que esta distancia GB en la fórmula de la altura metacéntrica, ¿no? Acá está la altura metacéntrica. Esta GB, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Es esta distancia de acá. Volumen sumergido, esto es 10, 20 y 60, ahí lo tienen. Entonces no hay problema con el GB ni con el volumen sumergido. Este es el momento del área de interfase, ¿no? Este es el área de interfase, de acá se vería como una línea. Entonces, el área de interfase sería esto, ¿no? Vamos a dibujar así. Y esa área de interfase iría hasta el fondo. El eje sería este, para hallar justamente el momento de inercia. Si este es el eje, entonces la fórmula del momento de inercia, que dice BH cubro sobre 12, el B en esa fórmula es el paralelo a este eje, pues, ¿no? Esto sería la B para hallar el momento polar de inercia, esta distancia, que es 60. Esto vendría a ser el H, 20 al cubo, entre 12, ¿no? Es el momento polar de inercia y eso me hace ver que este cuerpo, este prisma, ¿no? Si yo lo miro desde esta posición que estamos viendo,
¿no? Tiene inestabilidad, menos 1,67. Y acá vamos a ver ahora el otro cuerpo que está ahí, es el B. El mismo, solo que en esta posición está flotando. Vamos a ver cuánto es su altura metacéntrica y vamos a ver si es estable o no es estable este caso D. Entonces ya vimos que el caso A es inestable. Vamos al caso D. Dice que el prisma está flotando en esta forma. Para el análisis vamos a ver acá el prisma, vamos a ver un rombo acá. Y bueno, está a una distancia de inmersa que no sé, no llega a esta esquinita. Es lo que voy a suponer, está por acá. Esta altura h voy a calcular. ¿Cómo? Igualando empuje igual a peso. Entonces, peso igual a empuje, el peso de la madera ya lo vimos hace un momento, es lo mismo. Y el empuje, ¿no? Será el volumen sumergido, ¿no? Entonces, el volumen sumergido es esta parte, ¿no? Todo esto que está acá. Entonces, acá tenemos h por h sería h cuadrado dividido entre 2, sería el área de este triángulo. Y el área de este triángulo de acá también sería h por h entre 2, h cuadrado entre 2. Todo el triángulo tendría pues, todo este triángulo que estamos viendo acá tendría pues h cuadrado de área. Eso multiplicado por lo que va hacia el fondo, que es 60, nos daría pues el volumen sumergido por el peso específico, me daría el empuje. Despejamos de acá h, es 20 entre raíz de 2, esta distancia. Entonces, para que esta h sea 20 entre raíz de 2, entonces esta h tiene que estar acá y llegar a esta parte inmersa hasta esta esquina, ¿no? Para que se cumpla el valor que estamos colocando acá, ¿no? De que esta h es esta 20 entre raíz de 2. Por lo tanto, el dibujo correcto no es este, que el que suponía, sino es el que está acá, por la altura h que acabo de obtener. Este es el dibujo correcto, o sea, cuando este prisma está en esta posición, esta esquinita y esta esquinita coinciden con la superficie de interfase, tal como lo estamos viendo acá. Bueno, entonces este es el caso. Hallamos nuestra altura metacéntrica, la parte sumergida es este volumen, ¿no? Este volumen h cuadrado por 60, el volumen sumergido. La distancia del centro de gravedad del cuerpo al centro de gravedad de la parte sumergida, ¿no? Es h tercios, ¿no? Recuerden que este es un triángulo y este pedacito es h tercios, ¿no? Todo este volumen tiene secciones constantes, por lo tanto el centroide de la parte sumergida será el centroide de esta área, ¿no? Que es h tercios. Entonces puedo saber cuánto es la distancia GB, ya conociendo estas dimensiones, ¿no? Y lo único que me quedaría por averiguar es cuánto es el momento polar de inercia de esta superficie de interfase, ¿no? Que tiene acá una distancia 2h y hacia el fondo se va con 0,1, ¿no? Tal como lo vamos a ver acá. O sea, este es el área de interfase y toda esta área de interfase, su momento polar de inercia
al igual que en el caso anterior, ¿no? Es b por h al cubo dividido entre 12. Operamos y vemos que la altura metacéntrica, ¿no? Sale positiva. Quiere decir que la estabilidad de este prisma colocado así va a permitir ciertos giros de menor magnitud, desplazamientos angulares pequeños, va a generar un momento restaurador. En cambio, si está en esta posición, ¿no? Va a generar un momento de vuelco, ¿no? Y con eso respondemos a esta pregunta que nos decía que veamos cuál de los dos casos es el más estable. Bueno, con estos dos ejemplos damos por terminado este tema, ¿no? Vamos a ver ahora el tema del día de hoy. Esto es lo que faltaba detallar de la clase anterior. Vamos a ver, vamos a avanzar el siguiente tema, que es el tema de equilibrio relativo. El último tema de esta primera parte, hay equilibrio relativo parte 1, equilibrio relativo parte 2. Entonces, vamos a ver hoy día equilibrio relativo parte 1. Vamos a ver una parte, vamos a ver las ecuaciones que se utilizan. Vamos a poner un par de ejemplos de aplicación. Y los problemas un poquito más complicados de esta parte, complicados entre comillas, no complicados, sino que hay que interpretar de otra manera, lo hacemos el día viernes. Ahora vamos a ver la parte teórica, el concepto, cuando lo aplicamos. Vamos a poner dos ejemplos relativamente sencillos de esta aplicación y en la siguiente nos complicamos la vida un poquito con los problemas de esta parte. Entonces empezamos. Vamos a ver primero qué cosa es este equilibrio relativo. Caso 1, ¿no? Primer caso. Y acá hay que poner en énfasis esto, pues, ¿no? Equilibrio relativo. Caso 1 es con aceleración uniforme. Y vamos a explicar qué es esto, pues. Yo tengo un recipiente completamente lleno de un fluido que por lo generalmente va a ser agua, aceite, no sé, un líquido. Y lo someto a una aceleración a este líquido, ¿no? Una aceleración en dos dimensiones, como si fuese un auto, ¿no? Tengo mi pecera, lo estoy llevando en la tolva de mi camioneta, pues sí, acelero. Pero cuando yo acelero, siempre pues hay un cambio en las aceleraciones. Entonces, ¿qué pasa? No estoy llegando a este caso porque acá dice aceleración uniforme. En un determinado tiempo, yo llegaré a esta condición de que la aceleración es uniforme, es constante. Pero para llegar de acá a acá, hay un lapso de tiempo en el cual la aceleración no es uniforme. Entonces no nos estamos refiriendo el caso en el cual el intermedio, ¿no? Ya tenemos aceleración uniforme, ya estamos con aceleración uniforme, y en este caso, las láminas de fluido dejan de tener fuerzas viscosas, ¿no? Acá dibujamos una lámina de fluido, ahí la tenemos, y entre esta lámina de fluido y la de abajo, cuando tenemos el caso estático, cuando no estamos moviendo nada, no estamos acelerando nada, y cuando demostramos la ecuación general de la estática, recuerdan ustedes que partimos de la segunda ley de Newton, dijimos que fuerzas viscosas no hay, pues. O sea, el desplazamiento entre lámina y lámina pues no existe, ¿no? No se mueve, está quieto esto, no hay fricción.
entre lámina y lámina. En el lapso de tiempo para llegar a esta condición, sí hay rozamiento, ¿no? El deslizamiento entre capa y capa va a existir. Pero llegado un lapso de tiempo, ya establecida la aceleración uniforme, las láminas de este fluido, todas estas láminas, van a tener la misma condición que en el caso estático. O sea, no va a haber fricción entre lámina y lámina. Vamos a llegar a una situación muy parecida al del caso estático. Porque cuando planteamos el caso estático, el de acá, y obtuvimos la ecuación general de los fluidos incompresibles, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Había una ecuación que decía fuerzas de presión más fuerzas viscosas más fuerzas másicas igual a ρ por aceleración. Aceleración no hay y fuerzas viscosas tampoco. Acá, en este caso, fuerzas viscosas no va a haber en el lado derecho. ¿Qué vamos a lo que vamos a llegar acá en esta clase, ¿no? ¿Qué vamos a llegar? Bueno, para este caso ya es conocido por ustedes, ¿no? Si yo quiero saber la presión en este punto, me interesa saber la presión acá, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para hallar la presión en este punto, P? La presión en ese punto es igual a ρ GH, manométricamente hablando. ¿Y qué cosa es H? H viene a ser la distancia desde la superficie, desde acá, hasta el punto donde quiero hallar la presión. Esto viene a ser H en el caso estático. Tengo que hacer así despacito, si no, no me sale. Ya. Entonces, esta es mi ecuación para hallar la presión en cualquier punto de ese recipiente cuando estoy en el caso estático. Pero ahora, acá tenemos un recipiente que está siendo sometido a una aceleración. ¿Y qué va a pasar? Quiero hallar la presión acá, en este punto. Acá vamos a poner. Naranja. Acá quiero hallar la presión. ¿Cuánto es la presión ahí? Miren lo que va a salir. Esta distancia, desde el punto que yo voy a querer hallar la presión dentro de este recipiente, ¿no? Es una distancia perpendicular a la superficie de interfaz. Acá también, en el otro lado, ¿no? Este es el punto, es una distancia perpendicular a la superficie de interfaz. Pero como esta distancia le hemos llamado h, acá no le vamos a llamar h, sino vamos a llamarle s, ¿ya? Para que no se confunda con la h del otro lado. Entonces vamos a hallar la presión de ese punto, de ese recipiente lleno de líquido celeste, ¿no? Voy a hallar esa presión acá, que va a ser igual a ρ por G mayúscula, y por esa distancia S. Noten ustedes el parecido en las dos ecuaciones.
En el lado izquierdo, ¿qué aceleración actúa? ¿Qué aceleración está actuando acá en este lado izquierdo? Actúa la aceleración de la gravedad, G. Esa es la aceleración que está actuando en el caso de la izquierda, el caso estático. En el caso de la derecha, actúa una gravedad que va a aparecer, que va a ser esta. Una G que le vamos a llamar G mayúscula, que es perpendicular a la superficie que se ha formado. Esta gravedad. Acá tenemos ρ por G por la distancia perpendicular a la superficie. Acá tenemos ρ por la nueva gravedad y por la distancia perpendicular a la superficie desde el punto. Como se dan cuenta, hay una semejanza y un parecido entre estas dos expresiones para calcular la presión. A esto vamos a llegar. Y esta G, esta gravedad nueva, vamos a decir, sale de juntar la aceleración que le estoy dando al recipiente con la gravedad propiamente dicha que tiene, pues, que tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a dibujarla acá, ¿no? Acá tenemos, este recipiente está sometido a la aceleración gravitatoria G, y estas dos sumadas me dan esta. A eso vamos a llegar en la clase de hoy. A esto es lo que se llama este caso de un recipiente lleno de un líquido sometido a una aceleración uniforme, ¿no? Tiene un comportamiento en sus presiones internas del fluido similar al comportamiento de equilibrio estático. Diríamos que esto es un equilibrio estático entre comillas. Realmente no es estático porque tenemos movimiento, ¿no? El recipiente se está moviendo, el fluido también se está moviendo, solo que adquiere una posición las láminas de no deslizamiento, no cizallamiento, ¿no? Las láminas están yendo pues sin deslizarse, y por eso es que tenemos este comportamiento de las presiones, ¿no? Cualquier presión dentro de este recipiente es igual a ρ por la nueva gravedad y por esta distancia perpendicular. Esto es lo que va a suceder, esto es lo que llamamos equilibrio relativo caso 1 con aceleración uniforme. Y bueno, este es el resumen de la clase. A esto vamos a llegar. Veamos con detenimiento lo que acabamos de ver, ¿no? Acá ya les dije cuáles son las expresiones que se van a usar. Ahora vamos a paso a paso. Bueno, aplicamos para este caso del recipiente acelerando la segunda ley, ahí la tenemos. La escribo por unidad de volumen, tal como hicimos en la ecuación general de la estática. La fuerza por unidad de volumen la escribimos con F minúscula, masa entre volumen sería densidad, y ahora vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el fluido. Normalmente las fuerzas que actúan sobre el fluido son la de presión, la viscosa, la gravitacional, igual ρ por aceleración. Cuando definimos la ecuación de la estática de los fluidos, como el fluido está estático, no hay aceleración y no hay fuerza viscosa, y nos salió pues que solamente actuaban las fuerzas de presión y gravitacionales, nada más, igual a cero. Pero ahora hay una aceleración uniforme, o sea, se va a quedar la aceleración, pero lo que no va a haber
es la fuerza viscosa, porque cuando tengamos la condición de aceleración uniforme, no va a haber deslizamiento entre capa y capa, y por lo tanto fuerza viscosa no va a existir. Y eso es lo que escribimos acá, y tenemos pues fuerza de presión, fuerza gravitacional igual a ρ por aceleración. La escribimos para un pequeño cubo diferencial, la ecuación diferencial, donde la fuerza de presión sería el gradiente de presión, la fuerza gravitacional sería ρ por g igual a ρ por aceleración, y me da esta ecuación vectorial del comportamiento de lo que sienten las partículas de fluidos en ese recipiente que son acelerados uniformemente. Y bueno, esta ecuación que sienten esas partículas de fluidos sometidos a una aceleración uniforme, lo puedo escribir matemáticamente con su forma vectorial, el nabla, la gravedad y la aceleración para un caso bidimensional tal como lo estamos viendo acá, que es la mayoría de los casos, ¿no? Este caso bidimensional. Entonces, tenemos tres vectores con dos componentes cada uno. Las primeras componentes las podemos igualar. Me va a dar el cambio de presión en la dirección X. Para este caso es el comportamiento de todas estas partículas que están acá. Tiene este cambio de presión en la dirección X. Y acá tenemos el cambio de presión en la dirección Y de todas las partículas que están acá, sería igual a esto. ¿De dónde salieron estas dos ecuaciones? De igualar primeras componentes del lado izquierdo de la ecuación con la primera componente del lado derecho de la ecuación. Y tengo, para este caso, cómo cambia la presión en la dirección X y cómo cambia la presión en la dirección Y, ¿no? La presión dentro de este recipiente es función de XY, y la podemos escribir pues entre dos puntos cualesquiera, pues entre un punto XY y un punto X más un poquito de X y Y más un poquito de Y. Podríamos tener pues el diferencial de presión, que sería pues la derivada parcial de P con respecto a X diferencial de X más la derivada parcial de P con respecto a Y diferencial de Y, ¿no? Esto sería pues el diferencial de presión para cualquier punto que se encuentre dentro de ese recipiente acelerado con una aceleración uniforme. Pero esta variación de la presión en la dirección X y en la dirección Y la acabamos de obtener en la diapositiva anterior, ¿no? Justamente con la ecuación vectorial, ¿no? Donde despejamos estas dos variaciones de presión y quedan igual a menos ρ a x para el caso de la variación de la presión en la dirección X, la azul, y para la roja era menos ρ por a sub i más g, que es lo que vimos en la anterior diapositiva. Entonces tenemos que el comportamiento de un diferencial de presión entre dos puntos de ese recipiente es igual a esto. Vamos ahora a ver, vamos a tratar de obtener mediante esta expresión que me dé el comportamiento de la presión entre dos puntos de este recipiente. Yo voy a obtener mi primera ecuación que me va a servir para resolver el problema. ¿Cuál es? La primera ecuación que la voy a utilizar para resolver este tipo de problemas es, en todos estos problemas que vengan de equilibrio relativo, voy a necesitar saber cuál es la inclinación de esta superficie cuando yo acelero, ¿no? Yo le acelero al recipiente y cuánto se va a inclinar, cuál va a ser el ángulo que se va a formar acá. Eso lo puedo averiguar con esta expresión. ¿De qué manera? Pues agarro el lugar geométrico de los puntos que están acá en esta superficie. Y todos estos puntos que están en la superficie tienen una condición, tienen la presión atmosférica como presión. Todos los puntos que están en la superficie tienen presión atmosférica, que es constante, ¿no? En toda esta línea. Esa presión atmosférica constante, reemplazada en esta ecuación diferencial, ¿no? Me va a hacer pues que el diferencial de presión, este término, sea cero. Cero
igual a todo esto. Y eso me va a permitir despejar diferencial de y entre diferencial de x, tal como lo estamos viendo acá, que va a ser igual a menos a su x entre a su y más g. Que he aplicado la condición de que la presión acá encima es la misma. Eso ha hecho que este diferencial de P sea cero y por lo tanto me da esa expresión. ¿Y qué cosa viene a hacer esto? ¿No? Un diferencial de y entre un diferencial de x no es nada más y nada menos que la tangente de este ángulo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos obteniendo acá. La ecuación de la pendiente de la superficie de interfase. Una vez obtenida esta ecuación, ¿no? Que me va a permitir saber el ángulo de inclinación de esta superficie de interfase, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que los planos, ya que cuando se da esta aceleración uniforme, ¿no? Todos los planos de presión constante, pues van a ser paralelos a esta superficie, ¿no? Planos de presión constante, ¿no? Y no va a haber deslizamiento entre plano y plano de fluido, ¿no? Acá tenemos dibujada la aceleración con sus dos componentes que le estoy dando, una aceleración a su x a su y. Estamos viendo la otra aceleración, que es la que le ejerce el centro de la Tierra a este cuerpo, que es g, la g normal, el 981. Entonces, este sistema está siendo influenciado por dos aceleraciones, la que está imprimiendo, ¿sí? Como A, y la aceleración gravitatoria. Si juntamos las dos, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá en este triángulo rectángulo, ¿no? Esto viene a ser la aceleración de la gravedad, la g. Esta es la A sub i que tenemos acá y esta es la A sub x, ¿no? Como ven, sumadas, me está dando ¿qué cosa? Me está dando la nueva aceleración, que es esta G mayúscula, ¿no? Que es la suma, pues, de esta G con esta A, ¿no? Las dos, representadas por este vector G mayúscula. Si sacamos este triangulito rectángulo que están viendo acá afuera, vamos a ver a la nueva gravedad, ¿no? Cuyas componentes, ¿no? Cuyos módulos de las dos componentes de las cuales está hecha esta G, ¿no? Es todo este cateto que viene a ser la G, que es esta, más A sub i como módulo, y esto de acá que viene a ser el A sub x, ¿no? Por Pitágoras, conociendo A sub x y A sub y la gravedad, yo podré saber cuánto es este módulo de esta nueva gravedad que yo sé que apunta perpendicularmente, ¿no? A esta superficie nueva de interfase, ¿no? Y está dirigida hacia adentro, ¿no? Igual que la gravedad normal, ¿no? Entonces ya tengo el módulo de esta G aplicando mi Pitágoras acá, ¿no? Y tengo la dirección y el sentido que sabemos que es hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del líquido. Apoyemos de este triángulo para poder obtener justamente la ecuación de la presión en cualquier punto del recipiente. El seno de este ángulo teta, ¿no? Es el cateto opuesto entre la hipotenusa a su x entre g. Podemos también eh, pasar el seno de teta acá y el g para el otro lado, un arreglo algebraico. A sub x entre seno de teta nos da g, este es lo mismo que esto. Los planos que estamos viendo acá, ¿no? Hemos dicho que este eje es el eje de las direcciones S y este es el eje de las direcciones Y, ¿no? Entonces, si este es el eje de las direcciones S, entre este plano y este plano habrá un espaciamiento pequeño, ¿no? En esta dirección S llamado diferencial de S. Y entre este punto y este punto, entre este plano y este plano, habrá un diferencial de X, ¿no? Entonces tenemos acá un triángulo rectángulo donde el ángulo teta
¿no? La función seno de este ángulo teta, pues es el cateto opuesto entre la hipotenusa, diferencial de S y diferencial de X. Entonces, esta ecuación que estoy encerrando en celeste y esta ecuación que estoy encerrando en celeste acá, me va a servir ahora para llegar a la obtención de la ecuación de la presión en cualquier punto del recipiente. El En este recipiente, cualquier punto de este recipiente, pues se forman planos paralelos y cualquier punto en ese plano paralelo, la presión va a ser la misma, ¿no? En todos estos puntos de cada plano, en la dirección X', ¿no? Pero en la dirección Y', o sea, vamos a decir en esta dirección S, ¿no? La presión va a cambiar. ¿De qué manera va a cambiar? Hacemos un artificio, ¿no? De P entre dx y de S entre dx. La variación de la presión en la dirección X lo obtuvimos hace un momento en la diapositiva, ¿no? De la ecuación vectorial que vimos, ¿no? Teníamos esta variación de la presión en la dirección X, menos ρ a X. Y acá, en esta vista, tenemos el diferencial de S con respecto a X, ¿no? Que es igual al seno de teta. Como ven ustedes, acá aparece a sub x seno de teta, a sub x seno de teta. ¿Qué cosa es a sub x entre seno de teta? Es la nueva gravedad. O sea, en vez de esta relación a sub x seno teta, yo puedo poner la gravedad. La gravedad nueva, la gravedad g, la gravedad compuesta de la aceleración con la gravedad propiamente dicha, ¿no? Menos ρg. Entonces me va a quedar pues que en la dirección, la variación de la presión dentro de este recipiente, la dirección X' es igual a 0, no existe. La variación de la presión en la dirección S es igual a menos ρg. Y esta G, según lo que vemos acá, el módulo de esta nueva gravedad será este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado con la raíz cuadrada afuera, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá. Como la variación de presión solamente se está dando en S, puedo escribirlo, ¿no? Como diferencial total de P entre S igual a menos ρg. Y ya tengo la variación de la presión en esta dirección, en la dirección S. Entre dos puntos podré integrar esta ecuación, tal como lo vamos a hacer acá. Integramos entre dos puntos cualesquiera de ese recipiente, ¿no? ¿Qué puntos voy a tomar para integrar? Pues la superficie va a ser el punto de referencia, P sub 0 o S sub 0, ¿no? Y un punto cualquiera dentro del recipiente, ¿no? El punto de presión P y a una distancia S correspondiente. Aplicamos esta ecuación diferencial y llegamos pues a la ecuación de que la presión en este punto es densidad por la nueva gravedad y por esta distancia, que es lo que escribimos al inicio de esta PPT, ¿no? Esto es lo que les escribí en la primera diapositiva, ¿no? A esto hemos llegado. Resumen, ¿qué van a utilizar para resolver este tipo de problemas? Cuando tengan un recipiente que es sometido a una aceleración uniforme, al ser sometido a esa aceleración uniforme, los desplazamientos de estas placas, planos, prácticamente no va a haber rozamiento, fuerza viscosa va a desaparecer y por lo tanto la presión en cualquier punto de este recipiente, ¿no? Va a ser igual a la densidad por la gravedad nueva, que es la suma de esta aceleración con esta g, ¿no? Multiplicado por, si quiero la presión en este punto, por esta distancia perpendicular a la nueva superficie que se ha formado. Pero ¿por dónde pasa? ¿Qué inclinación tiene la nueva superficie que se ha formado? Porque si no, no voy a poder saber cuánto es esta distancia, ¿no? Esta delta de S, ¿de qué manera voy a saber si no sé el ángulo? Ah, el ángulo, la pendiente de este ángulo, la tangente de este ángulo, ¿no?
es justamente, está en función de la aceleración que le estás dando al recipiente y de la gravedad o de la aceleración gravitatoria 9,81 metros segundo cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a utilizar para hallar la presión dentro de este recipiente, pues estas ecuaciones, ¿no? Primero, para hallar la presión, vuelvo a repetir, necesito la nueva gravedad. La nueva gravedad, que es esta G mayúscula, dependerá de cuánto de aceleración le esté dando a X ahí y cuánto será la gravedad del sitio donde me encuentro, G. Entonces con eso yo voy a definir esta G. Por otro lado, necesito saber cuánto es esta distancia. Y para saber esta distancia necesito este ángulo. ¿Y de qué manera obtengo este ángulo? Este ángulo, esa tangente de ese ángulo, lo obtienes con el dato de la aceleración que te dan en el problema y con la gravedad del lugar. Por lo tanto, las tres ecuaciones que vamos a utilizar van a ser estas. Hacemos un ejemplo numérico. Acá lo tenemos. Tenemos un recipiente que tiene agua, ¿no? Hasta una altura de 0,9 metros, 1,8 de ancho, ¿no? Y hacia adentro también es 1,8. Esta es la cantidad de agua que hay acá. Bueno, este recipiente va a ser sometido a una aceleración, como están viendo acá, y el recipiente, pues la superficie de interfase se, se va a inclinar, pues, ¿no? Un ángulo determinado, ¿no? Ese ángulo, pues, va a hacer que la superficie tome esta posición, ¿no? Esta va a ser la posición de la superficie una vez que le hemos sometido a la aceleración. Lo primero que tengo que calcular, como hemos dicho en el resumen, ¿no? Es cuánto se inclina. ¿Cuánto se inclina esta superficie? Entonces, colocamos acá la expresión, la primera expresión que se aplica en todos los problemas, ¿no? ¿Cuál es esa expresión? La inclinación de la superficie. La subrayo para que vean lo que estamos utilizando. Esta es la primera expresión que vamos a usar. Siempre en casi todos los problemas. ¿Cuánto se inclina la superficie cuando lo someto a una determinada aceleración? ¿Cuánto es la aceleración que le estoy dando al recipiente? No me la dan en el problema. Pero ya este es un problema de física. Dice el problema que estoy empujando a este recipiente con 1060 kilos, ¿no? Fuerza, o sea, son 1060 kilogramos fuerza, ¿no? Y si yo quiero saber la aceleración que se está produciendo por la aplicación de esta fuerza, 1060 kilos, tendré que dividir esa fuerza entre la masa del recipiente, de lo que pesa el recipiente, bueno, la masa del recipiente y la masa del agua. Calculamos no la masa primero, sino el peso. ¿Cuánto pesa esta agua? El volumen, que sería 1,8 por 1,8 por 0,9, multiplicado por el peso específico de esta agua, me daría el peso del agua. Ya tengo el peso del agua. El peso del depósito, del material del cual está hecho el depósito, es un dato del problema, 350 kilos. El depósito pesa 350 kilos. Si dice que pesa, este kilogramo no es masa, sino fuerza. Por lo tanto, tengo el peso del depósito, tengo el peso del agua, tengo el peso total, 3.266 kilos. ¿En qué sitio me encuentro? No dice. ¿Cuánto será la gravedad? Asumo que estoy a nivel del mar, 981. Por lo tanto, mi masa tiene el mismo valor en peso en kilogramo fuerza, ¿no? ¿Cuánto pesa? 3.266 kilos. Fuerza. ¿Cuánto tiene de masa? 3.266 kilogramos más. Esto lo vimos al inicio del curso.
Aunque puedo acá dividir masa, peso entre gravedad, simplificar, pero ya no. Ya lo vimos. De frente pongo que la masa es 3.266 kilogramos más. Y bueno, ya tengo la masa. Fuerza entre masa, la fuerza que le estoy aplicando es 1.060 kilogramos fuerza entre la masa que es 3.266 kilogramos más. El kilogramo fuerza es, por definición, un kilogramo masa por 981 metros segundo cuadrado. Simplificamos kilogramo masa arriba, kilogramo masa abajo, y me queda la respuesta en metros segundo cuadrado, que es la aceleración. Entonces, para hallar el ángulo de inclinación de esta superficie, yo necesitaba saber la aceleración. La aceleración que se está dando al recipiente, para este caso, es netamente horizontal. Solamente tiene componente horizontal y equivale a este valor de 3.183 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Aceleración en I no va a tener, ¿no? Entonces este valor va a ser cero. Divido la aceleración en X entre la aceleración en Y y me va a dar este ángulo teta, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿no? Me va a dar la tangente de ese ángulo teta, ¿no? Que es negativa, ¿no? Y hallo la tangente del suplemento, que sería tangente de alfa, y tendría que cambiarle el signo menos por más para tener justamente la tangente de este ángulo alfa, que me va a dar punto 3245, ¿no? La tangente de este ángulo. Entonces ya tengo el ángulo. El ángulo es 18 grados. Ese es el ángulo que voy a tener acá. El primer cálculo, la primera ecuación en todos los problemas de este tipo que tengo que averiguar. Tengo que saber emplear esta ecuación. Entonces acá hemos visto un ejemplo donde cómo obtener esta expresión, ¿no? Entonces, ahora vamos a responder a una de las preguntas que está acá, ¿no? Con este cálculo nomás que hemos hecho. Resulta pues que esta agua, que está acá en caso estático, ¿no? Está hasta este nivel punto 9, yo la acelero con 3.183, ¿no? Y va a generar un ángulo de 18 grados, ¿no? Puede ser que este líquido que está acá a la hora que lo acelere y llegue a esta condición de aceleración uniforme, puede ser que este líquido pues se salga del recipiente, se derrame. ¿Y eso de qué dependerá? Del alto de este recipiente. El alto de este recipiente no me lo han dado. Entonces, eh, quiero saber cuánto es el alto de este recipiente. El alto de este recipiente necesario para que no se derrame, pues tendrá que coincidir, ¿no? Con el ángulo que estamos acá, 18 grados. La tangente de este ángulo alfa será esta distancia D entre esta distancia 0.9 metros, ¿no? Esa tangente de ese ángulo me va a mí a permitir hallar justamente la distancia D, esta distancia. De tal manera de que cuando acelere, el nivel del agua no se salga. ¿Cuánto es esta distancia D? 0.29 metros. Debe ser esta distancia que sumado con los 0.9 metros me daría todo el alto del recipiente igual a 1.19. Si este recipiente tiene un alto de 1.19, es decir, acá por encima del punto 9 tiene una distancia de 0.29, el agua a la hora que comience a tener esta forma, ¿no? No se va a salir fuera del recipiente. Va a quedar exactamente ahí. Y eso es la primera pregunta que estaba haciendo este problema. La segunda pregunta, donde vamos a aplicar las otras ecuaciones, ¿no? Recuerden ustedes, faltan dos ecuaciones por aplicar. Entonces acá tenemos la otra ecuación. Quiero hallar la presión dentro del recipiente. Quiero hallar la presión acá, donde estoy pintando de celeste. Quiero saber cuánto es la presión en este punto CG. La presión en ese punto, ¿no? Tal como están viendo ustedes acá, según lo que hemos visto en la parte teórica, es igual a ρ por la nueva gravedad y por la distancia desde este punto hacia
la nueva línea de interfase, ¿no? Que es esta de acá, que le hemos llamado S del centro de gravedad. Ahí lo tenemos, Rho por la G mayúscula por el S del centro de gravedad, que viene a ser esto. De esa manera hallamos la presión en cualquier punto. Esta es la fórmula para hallar la presión en cualquier punto del recipiente. Pero necesito la G, la nueva gravedad, ¿no? La nueva gravedad ya sabemos que apunta, ¿no? Así, es perpendicular a la nueva superficie de interfase, ¿no? Y es así, es una G mayúscula, esto es perpendicular y esa nueva gravedad tiene un valor en módulo, que es este que estoy rodeando en celeste. Ahí está la otra fórmula. Ahí están las tres fórmulas que les he dicho que se aplican en todos los problemas de este tipo. La que vimos en la diapositiva anterior, que es la inclinación de la superficie, la presión en cualquier punto del recipiente y a la hora que quieres calcular la presión en cualquier punto del recipiente necesitas esta nueva gravedad, ¿no? Cuyo módulo depende de la aceleración que le estás dando al recipiente a su X y a su y la gravedad propiamente dicha. Entonces, esta presión en este punto será esta densidad, tendrá esta distancia, ¿no? Que la podemos sacar como acá lo vemos, ¿no? Esta es la parte más alta del recipiente, entonces la distancia desde acá hasta acá, si todo el alto del recipiente es 1.19, hasta la mitad será 0.595. Esta distancia es 0.595. Esta hipotenusa por el coseno del ángulo me da esta distancia. La hipotenusa 0.595 por el coseno de 18 me da justamente pues 0.57, que es esta distancia que necesito para saber la presión en este punto. La G, ¿no? La hallamos pues con Pitágoras, ¿no? Del triangulito que vimos anteriormente o aplicando esta fórmula que es lo mismo, ¿no? Donde ingresamos la aceleración en X, la aceleración en Y en este problema no hay, solamente hay aceleración en X, y la gravedad que es 981, eso hace que mi gravedad, ¿no? Esta G mayúscula sea de 10.31 metros segundo cuadrado como módulo, ¿no? Apuntando hacia adentro de la parte líquida y perpendicular a la superficie de interfase. Con estos tres voy a poder obtener la presión, ¿no? En en este punto llamado centroide, ¿no? Que nos va a dar esa presión, la multiplicamos, sería 1000 por 10.31, ¿no? Y por 0.57. Eso me da 5876. Ya lo voy a anotar acá para después hacer una comparación. O sea, esta presión sale 5876.7. Ay, qué fastidio esto. Ya, tengo que escribir más despacio. Punto. Uy, fregadito. A ver, vamos despacio mejor. Peor es cuando quiero ser más rápido. 5000, acá falta el 800. Ya, 76.7. Ya. Esa es la presión en este punto CG.
¿En qué unidades? En kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Eso es lo que tendríamos ahí. Lo dejamos ahí, anotado, y regresamos dentro de un momento ahí. Lo que ya queda para dar respuesta al problema, porque el problema no pide cuánto es la presión en ese punto CG, ¿no? No pregunta cuánto es la presión acá, no. Quiere saber cuál es la fuerza, el módulo de la fuerza sobre esta superficie plana. El módulo de la fuerza sobre esta superficie plana, como ya lo vimos en superficie plana, es la presión que soporta este centroide multiplicado por el área de la superficie. Entonces, esto, mm, con esto hallamos la presión, lo multiplicamos por el área y obtenemos la fuerza sobre esta cara, ¿no? Es la pregunta. Pero acá es donde hemos aplicado la presión, cómo hallamos la presión en un recipiente que es sometido a una aceleración uniforme. Vamos ahora entonces nuevamente acá a ver una simplificación. ¿Qué pasa cuando la aceleración es horizontal? Así como el problema que acabamos de ver. Solamente horizontal, ¿ah? No hay vertical. Entonces vemos que no existe la componente I de la aceleración. Por lo tanto, la pendiente, el ángulo, solamente dependerá de la componente X a su X dividido entre G. Esa sería mi primera simplificación de la pendiente. ¿Qué más? Pues la presión, ¿no? En cualquier punto del recipiente, tal como acabamos de ver en el problema anterior, ¿no? Es igual a la densidad del líquido por la nueva gravedad que ha aparecido y por la distancia S desde el punto donde quiero hallar la presión hacia la superficie de interfase inclinada, ¿no? Acá lo tenemos. Supongamos que este es el punto que quiero hallar yo la presión, ¿no? Esta presión de acá es acá. Quiero hallar en este punto. Pongamos acá pluma. Quiero hallar la presión en este punto, ¿no? En este punto que está acá en la esquina. ¿Cuánto es la presión en este punto? Será pues la densidad por la nueva gravedad, ¿no? Y por esta distancia S que está en color rojo. Pero voy a colocar la distancia S, que estamos viendo acá en color rojo, ¿no? En función de esta distancia H, que es una distancia vertical desde el punto hasta que corta con la superficie de interfase. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que esta distancia, voy a poner esta expresión en función de esta H. Y me queda así. Seguimos. Acomodo G mayúscula y coseno de teta, los junto. Y la densidad y la H la pongo acá a la izquierda y a la derecha. Es un acomodo de la expresión. Recordemos el triángulo que vimos anteriormente, donde vemos el módulo de la G nueva, la aceleración I, que es esta, y la gravedad, y a su X, ¿no? Que vimos anteriormente. Y en este triangulito vemos que esta hipotenusa por el coseno de teta, ¿no? Es igual pues a su I más G, que es este cateto, como módulos, ¿no? Entonces, esta G coseno teta que acabamos de ver del diagrama, ¿no? Es G más a su I, lo reemplazo, ¿no? Acá. Pero resulta que en este caso la aceleración es horizontal, no hay aceleración I. Esta aceleración I no existe. Entonces va a suceder una simplificación que vamos a ver, que es esta, ¿no? Aceleración I va a ser cero. Y va a quedar que la presión en cualquier punto de este recipiente va a ser igual a la presión en este punto, va a ser igual a la densidad
por la gravedad normal y por esta altura vertical hasta que corta con la superficie de arriba, ¿no? Desde el punto hacia arriba. Se va a cumplir esto. Entonces, la presión, retrocediendo a nuestro ejemplo que está acá, la presión de este CG la podría hallar con esta distancia, ¿no? Entonces vamos a hallarla acá. De la otra manera, porque este es un caso en que solamente hay eh, horizontal, ¿no? Entonces la presión de ese CG, que es el que estamos hallando ahí arriba, que lo hemos hallado, la puedo hallar también como la densidad por la gravedad normal y por esta distancia h, que es la distancia desde A hasta el CG, ¿no? Esta vertical. ¿Cuánto es esta distancia h? Estamos viendo acá. Es justamente esto, ¿no? Que está acá. 0.595, ¿no? La gravedad normal y la densidad. Entonces multipliquemos, pues sería 1000 por 9.81 y por 0.595. Me va a dar 5836.95, ¿no? ¿Y acá por qué me salió así? Algo está mal. De repente la aproximación acá. Sí. Me sale 5836.95. ¿Cuánto sale la otra? A ver. De repente le he copiado mal. 1000 por 10.31 por 0.57. Me sale 5876. Sí. Debe ser la aproximación acá. ¿Ya? Si trabajo con más decimales vamos a llegar a lo mismo. Pero debe salir lo mismo, ¿no? Utilizando esta expresión que la expresión que está acá arriba, ¿no? La celeste. Esto igual a esto. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar, ¿no? Esta sale más exacto, pues, ¿no? Trabajamos directamente con este valor. Pero ya es cuestión de la aproximación acá. Creo que en la G, que ha salido con dos decimales, 1031 nomás. Hay que colocarle más decimales y debemos tener lo mismo. Acá también en el coseno de 17.98 estamos perdiendo decimales. Si trabajamos con los decimales completos, vamos a llegar a que esta expresión 5867 sale lo mismo que es lo que hemos obtenido acá, que es 5800 rho es 1000 por 9.81 y por el h que es 0.595, ¿no? Nos sale 5836, ¿no? Que es la que está acá. 5836. Deben salir iguales. Y es cuestión de ajustar el valor. ¿Ya? 95 es lo que estoy obteniendo acá. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a resumir, ¿no? Y ya con esto damos por concluido la clase de hoy, ¿no? Que estamos viendo que cuando yo tengo exclusivamente una aceleración horizontal, ¿no? Ya no necesito hallar la G nueva, ¿no? La G mayúscula, que es la que resume estas dos prácticamente, ¿no? Y está dirigida perpendicularmente a la superficie.
y tampoco ya no voy a usar ρ g mayúscula por la distancia perpendicular a esta superficie, sino puedo utilizar esta expresión que está acá. Quiero hallar la presión en este punto, simplemente obtengo la distancia vertical dirigida hasta que corte con la superficie, ¿no? H, multiplico por la gravedad, por ρ, y obtenemos el correspondiente valor de presión de este punto. La pendiente A sub x entre g sin la A sub i, y esto nos va a servir para resolver los problemas exclusivamente que tengan aceleración horizontal. Si el problema tiene aceleración horizontal y aceleración vertical, obligado tenemos que hacerlo de la otra manera.